Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos disculpan darnos el favor de entrar a sus casas y nos permiten saludarles de esta manera, a través de este medio. Y donde quiera que usted se encuentre, reciba un saludo muy cordial, muy afectuoso de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en 9702 Jamaica Avenue, Woodhaven, New York. Queridos hermanos, reciban también un saludo cordial de su iglesia, la iglesia que les ama y que está siempre en constante comunicación con ustedes para poder llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado de compartir su palabra con todas las personas que deben ser alcanzadas para ser salvas, para la gloria de nuestro Dios. Esta noche vamos a tener un estudio basado en Romanos capítulo 1, verso 21. Aliste su Biblia, por favor. Prepare su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 21. Ese texto estaremos leyendo y nos va a servir para seguir considerando lo que el pecado ha traído como consecuencias. Y el tema de esta noche también se titula El pecado, parte número 2, puesto que ya vimos una parte anteriormente sobre lo que ocasionó en el ser humano y lo que sigue repercutiendo como resultados del pecado. Eso veremos en esta noche. Y nos vamos a basar en Romanos capítulo 1, verso número 21. Voy a hacer una oración para que Dios nos permita tener la facilidad de comprender y entender lo que su palabra nos dice. Permítame hacer la oración, si fuera tan amable. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad, el privilegio, la libertad para adorarte en nuestros hogares y en donde quiera que estemos. Nuestra adoración siempre se te rinde a ti, porque eres un Dios bueno, eres un Padre amoroso, eres un Padre que nos estima de una manera muy especial y siempre ha velado por el bien de cada uno de sus hijos. Por eso recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. En esta noche, Señor, vamos a considerar el consejo de tu palabra y queremos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que nos dirija, para que nos guíe, para que nos dé la capacidad de entender, de comprender y de reaccionar de una manera positiva, de manera, Señor, que tú te agrades de lo que tus hijos dan como resultado ante ti, ante la sociedad, por el efecto del consejo de tu palabra. Tu palabra es algo muy especial en nuestras vidas y tú has dicho y conocemos esa promesa que tú has dado en tu palabra. Tú has dicho que tu palabra nunca volverá vacía cuando llega al corazón de un ser humano. Por eso pedimos, Señor, que eso sea una realidad para la gloria de tu nombre. Te bendecimos, te alabamos en esta hora y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos que están ahí atentos a lo que vamos a considerar en esta noche. Abra su Biblia en la carta que el apóstol Pablo dirige a los romanos. Vamos a estar en el capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Vamos a tratar de comprender qué nos está diciendo. Recuerde, querido hermano y amigo, si usted estuvo atento a lo que consideramos la semana pasada, en esa ocasión vimos que la Biblia revela el daño interno del pecado, que afectó las facultades mentales, sentimentales y volitivas del ser humano. Ahora, en esta ocasión, veremos otros resultados que produce el pecado. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que allá en el jardín del Edén, allá donde se inicia todo lo que es la actitud del hombre para con Dios, la Biblia lo describe. Ahí hubo una desobediencia. Dios había dado un mandamiento
a los representantes de la raza humana que eran Adán y Eva. Y Él les había dado la orden de no comer de un fruto que se daba dentro de los árboles que estaban en el huerto del Edén. Pero lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron ese mandato de Dios. Y al hacerlo, perdieron la comunión y la relación de amor con Dios. Y esto afectó también esta desobediencia, esta clase de actitud, afectó la raza humana, ya que Adán y Eva eran los representantes y son los representantes de la raza humana. Pero en aquel tiempo eran ellos los representantes de la raza humana ante Dios. Y todo ser humano, a partir de ese momento, nace contaminado con el pecado. Y vamos a ir a Romanos, que fue donde empezamos, a Romanos capítulo 12, capítulo 5, Romanos capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura como consecuencias que se vienen dando, porque como le dije hace un momento, toda la raza humana, todos los seres humanos a partir de Adán y Eva se contaminan. Estamos contaminados con el pecado. Y Romanos 5:12 nos lo explica de una manera bien sencilla, bien clara y bien categórica. Vea el verso que dice aquí en el capítulo 5 de Romanos, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos infectados de pecado. El ser humano está infectado de pecado. Y eso es lo que nos está dando a conocer aquí la palabra del Señor. Esta mala elección que llevaron a cabo Adán y Eva afectó, repercutió en la relación entre personas también. Y aquí en Génesis, capítulo 4, vamos a ver esas repercusiones que se dan dentro de la relación que se debe tener entre seres humanos, que debe ser una buena relación. El pecado no permite que haya una buena relación. Y vaya usted, por favor, abra su Biblia ahí en el capítulo 4 de Génesis, para que usted también considere lo que se está dando a conocer dentro de lo que es el relato bíblico, cómo nos va dando la degradación que se manifiesta a través del pecado, cómo el pecado manifiesta en las vidas humanas una degradación. Y eso vamos a ver ahora. Y estamos viendo ya, mejor dicho. Ahí en el capítulo 4, versos 5 al 9, dice de la siguiente manera. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, vea la pregunta que le hizo Jehová a Caín después de este suceso. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos en lo que hemos leído así brevemente que la insatisfacción de Caín porque Dios no se agradó de su ofrenda, esa insatisfacción de Caín la podemos considerar a la luz del pasaje bíblico que estaba muy arraigada en el ser interior de él y se formó, por así decir, como un veneno en el corazón de Caín. Y ese veneno que había en su corazón se dio a conocer. Ese veneno salió a luz con derramamiento de sangre. Y por eso dice que mató a su hermano. Entonces, sintetizando todo esto, podemos llegar a una conclusión. La paz de la familia humana
se hizo pedazos a causa del pecado que hay en el hombre. Cuando consideramos estos relatos bíblicos, porque vamos llevando la secuencia de lo que vamos leyendo, podemos apreciar que así como Adán y Eva, Caín también aprendió que el pecado demanda un precio. Y los tres, Adán, Eva y Caín, los tres experimentaron el exilio. Adán y Eva fueron sacados del Edén. Caín llegó a ser errante y extranjero en la tierra. Ve el verso 12 del capítulo 4. Nos dice en la segunda parte de ese verso: errante y extranjero serás en la tierra. Eso determinó Dios con respecto a Caín. Y en el verso 16 nos dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Fue expulsado para vivir confinado en un sector de la tierra. Salió condenado a vivir en la tierra de Nod, como dice aquí, al oriente del Edén. Es así como la paz, fíjense mis hermanos, consideremos eso, tomemos muy en cuenta eso. Es así como la paz de la familia se rompió en aquel tiempo y se sigue rompiendo actualmente, porque el hombre sigue con estas mismas reacciones. El ser humano sigue con esas reacciones, sea hombre, sea mujer. Al continuar considerando el relato bíblico, porque como le digo, vamos viendo la degradación, nos damos cuenta que la tendencia del ser humano para hacer lo malo se aumenta, crece. Y la Biblia nos describe ciertos acontecimientos en los días de Noé. Nos va a llevar ahora al capítulo 6, aquí en el libro de Génesis. Ahí se nos dice que en los tiempos de Noé, en los días de Noé, la inclinación de los seres humanos a hacer lo malo estalló con fuerza. Y podemos poner un ejemplo para más o menos tener una idea. Como cuando usted ve que se forma un incendio en un bosque. Y ese incendio va avanzando y se vuelve grandísimo. Y es imparable. Así es la condición del ser humano. Y eso es lo que la Biblia nos describe. Eso es lo que podemos apreciar. Cómo fue avanzando, cómo se fue degradando una condición que era la correcta con Dios. Y a causa del pecado se degrada y viene perjudicando no solamente la parte interna del ser humano, sino la parte relacional con otras personas. Pero ve, ahora llegamos aquí al capítulo 6, como decía, que nos habla de Noé, de esos días que Noé vivió. Y entonces los seres humanos desarrollaron más el mal que nunca. Y se fue envolviendo toda la humanidad. Y llegó a desarrollar la humanidad entera un corrupto estilo de vida. Una vida de descarada perversidad, permitiendo que la existencia humana degenerara a un nivel animal. Y por eso hay unas palabras que nos describe aquí el capítulo 6, el verso número 11 y 12. Vea lo que dice el relato bíblico. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la descripción que nos da la palabra del Señor. A la luz de lo antes visto, podemos considerar, queridos hermanos y amigos, que el ser humano es inconstante, que el ser humano está como enloquecido y que el ser humano introduce mucha discordia. Y esta es una condición a causa de las consecuencias o resultados del pecado.
Y vemos también, podemos apreciar a la luz de lo que la palabra de Dios nos da a conocer, que el ser humano está en bancarrota, en una bancarrota moral, y está confundido. El ser humano está prácticamente, podríamos decir, completamente perdido. Está también en un problema muy fuerte, muy grande con su propia imagen. Pues recuérdese que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Tiene un gran problema con su propia imagen. Desconcertado y avergonzado a causa de su comportamiento, porque no son comportamientos que debiera tener, pero el pecado lo hace actuar así. El ser humano fácilmente se llega a resentir. Es una persona, es un ser que se resiente de sus hermanos por cualquier cosa. También el ser humano se siente celoso, se muestra enojado, se muestra desagradado con sus hermanos. Y esta clase de actitud se expresa en violencia y derramamiento de sangre. Porque aún los crímenes, así como fue el crimen que cometió Caín contra su hermano Abel, se siguen desarrollando y hasta la fecha. Vea, estamos en una generación que se dice muy culta, que se dice con los grandes avances académicos para profesionalizarse a través del estudio. Y la mayoría se enfoca o determina que es falta de educación por lo que el hombre actúa como actúa. Pero no. Tenemos siempre el mismo problema. Sean educados o no sean educados los hombres, tengan conocimientos académicos o no tengan. Antes pues se decía, son unos ignorantes, son analfabetos. Pero ahora hay doctores, hay licenciados, hay ingenieros, hay un montón de profesiones. Mas sin embargo el hombre, como la Biblia lo describe, sigue actuando igualmente porque el problema está internamente en el ser humano. Y eso es lo que estamos viendo. Y cómo vino la degeneración de Adán y Eva, pasa a los hijos, a Caín y Abel, luego de Caín y Abel al resto de la generación, y vemos cómo estaba la situación ya en los días de Noé. Entonces la dificultad del ser humano es seria, queridos hermanos, queridos amigos que nos ven. El pecado golpea en el corazón mismo de la personalidad del ser humano. El ser humano está en necesidad de cirugía en el corazón. Necesita llegar a ser una nueva criatura. Esa es su necesidad. El ser humano se hunde más y más en el cieno de su propio pecado. Cuando preguntamos, ¿cómo es el ser humano? No sé si usted se ha hecho esa pregunta y ha encontrado la respuesta al analizar a los seres humanos. ¿Cómo es el ser humano? Analice usted los seres humanos que le rodean y se va a dar cuenta de esto. Se llega a estas determinaciones. Y lo voy a dar de una manera resumida porque hay más dentro de las características que se ven en esta, como le digo, esta civilización con tanta tecnología, con tanto avance, con tanta preparación académica. Pero estamos en una situación paupérrima, viviendo de esa manera como se ha vivido todo el tiempo, porque el hombre tiene problema interno en su ser. Cuando preguntamos, ¿cómo es el ser humano? Encontramos las siguientes características. Es egoísta. El ser humano es ambicioso. El ser humano es celoso. El ser humano es malintencionado. No ama a sus prójimos. Se burla de la ley moral de Dios. Hace lo malo y no hace lo bueno. Está envuelto en una confusión moral. Es un ser que se extravía gradualmente. El ser humano está perdido como oveja, siguiendo su propio camino. Y vea cómo describe el profeta Isaías. Vamos ahí al libro de Isaías un momentito, queridos hermanos. Y vamos a leer un texto que nos da
a conocer la actitud y la característica que se manifiesta en el hombre en su proceder. Y vean el capítulo 53 de Isaías, en el capítulo número 6, en el capítulo 56, verso número 6. Vea lo que dice el profeta. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre vive descarriado, el hombre vive perdido, siguiendo su propio camino. Y como estamos mirando ahora y analizando a la luz de la palabra, la Biblia es un libro precioso y debemos saber atesorarlo y debemos saber apreciarlo. Porque aquí está, como dije en la enseñanza anterior, aquí está una radiografía que Dios nos muestra de cómo está el ser humano internamente. Y seguimos conociendo todos los pormenores y las repercusiones que hay a causa de esa condición en que se encuentra el ser humano. Y la Biblia nos lo describe, porque Dios nos ha dicho la verdad. Y esa es nuestra verdad. Y tenemos que llegar, como dijimos la vez pasada, a conocernos a nosotros mismos para poder apreciar la solución que Dios le da a todo este problema. Porque este problema tiene solución. Y Dios la ha dado también. Decía pues que la Biblia nos da a conocer la causa del por qué nos encontramos, queridos hermanos, en medio de una sociedad que se conduce llena de odio, llena de desprecio por la vida humana y de desprecio hacia su Creador. Entonces, para los que estamos llegando a tener esos conocimientos, no nos debe extrañar esas clases de actitud. Y no nos debe de sorprender tampoco el que estamos en medio de una generación perversa. Pero mantengamos nuestros principios éticos y morales para agradar a Dios y para ser de bendición a toda esa humanidad que está perdida, como dice Isaías. Se ha descarriado. Y al que podamos traerlo nuevamente al sendero correcto, la gloria sea para el Señor. Pero no nos debe extrañar a nosotros y mantengámonos en nuestra firmeza de determinación de vivir una vida que agrade a Dios y que sea de bendición para los que nos rodean. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? Lo veremos pronto. Espero que usted no pierda la sintonía con nosotros al escuchar estas enseñanzas que vierte la palabra del Señor, y estamos en la mejor disposición de bendecirles y de ser bendecidos nosotros, porque sacamos también beneficio de saber valorar y apreciar lo que Dios significa en nuestras vidas. Les deseo una buena noche, mis hermanos, y si sigue la secuencia de todo esto que estamos viendo, pues ahí tendrá usted motivos para orar delante del Señor, motivos también para pedir que Dios toque corazones de aquellas personas que aún no le conocen. Todavía podemos compartirles el mensaje de esperanza, de consolación, de fortaleza que hay en la Biblia para ellos, porque es el mensaje de Dios. Espero que usted también ore para que Dios lo use y usted sea una persona que comparta las verdades reveladas de Dios y su amor y misericordia para el ser humano. Dios le bendiga y buenas noches. Gracias por su atención.